Bienvenidos a la enseñanza. Haya pues en vosotros ese sentir. Y en el día de hoy estaremos hablando y enseñando acerca del el proceso de pensamiento entre el pensamiento abstracto y el pensamiento concreto. Y daremos inicio inmediatamente a nuestra enseñanza. En muchas ocasiones hay una gran cima entre la manera en que aquellos de una cultura griega del mundo y los de una cultura hebrea, bíblica, han sido educados para procesar información. Algunas pautas de pensamiento son muy cercanas, pero otras están a kilómetros de distancia. Una de las diferencias fundamentales es la expresión del pensamiento abstracto comparada con el pensamiento concreto. Nuestra cultura secular nos ha educado en pautas de pensamiento abstracto, porque nuestras religiones dominantes piensan en lo abstracto. El comportamiento de todas las sociedades, grandes y pequeñas, proviene de una filosofía nacional, la cual parte de un punto de vista religioso nacional. En otras palabras, si nuestra teología es abstracta, nuestro comportamiento será finalmente abstracto. El pensamiento abstracto consiste en expresar las cualidades y las características de las palabras, en contraste con los objetivos concretos o las cosas que pueden ser experimentadas por nuestros 5 sentidos. Son conceptos mentales, palabras y frases que no tienen base objetiva, nada para contrastarlos. Ejemplos de tales palabras en nuestra cultura son justicia, pobreza, velocidad y tiempo. En otras palabras, describen términos relativamente abstractos que usamos cada día, pero que tienen poco sentido concreto y que por lo general solo continúan alimentando el fuego del debate. Al final, estas palabras se modifican hasta que se transforman gradualmente en terminología políticamente correcta. Leemos la misma clase de palabras en las versiones en español y también en las versiones inglesas de nuestra Biblia. Dichos vocablos también llegan a ser parte de nuestra nomenclatura diaria. Palabras tales como compasión, misericordia, gracia, fe, amor y creencia. Todos estos son términos abstractos. Existen alrededor de 1500 organizaciones religiosas diferentes solamente en los Estados Unidos. Y todas ellas, y es igual en todos los países, afirmando creer o tener fe. Sin embargo, todas abogan y practican cosas diferentes. Estoy seguro de que el lector es consciente del hecho de que algunas personas tienen una definición diferente a la suya del concepto de amor. Unos estarían equivocados y otros tendrían la razón. O quizás todos estén equivocados, pero no todos pueden tener la razón. En la mayor parte de nuestro pensamiento escrito y hablado, los términos abstractos están siendo entendidos junto a otros términos abstractos. Busquemos palabras ambiguas y leemos definiciones ambiguas. La dificultad para enseñar esta realidad es que el pensamiento solo puede ser reconocido cuando se contrasta con el pensamiento concreto. Las escrituras fueron escritas desde la mente de un hebreo. Pablo nos dijo que debemos vestirnos con la misma manera de pensar, o sea, el sentir del Mesías. Las escrituras están escritas en el pensamiento hebreo antiguo y concreto. Cuando una persona examina las palabras y pensamientos bíblicos a través del lenguaje hebreo antiguo, ve el significado de las palabras retornando a la creación, al principio. Cada palabra bíblica en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento
pueden ser remontadas a una casa, a una familia y a una porción de tierra. Las escrituras comienzan con este simple cuadro y el significado de todas las palabras bíblicas provienen de un hogar, de una familia que uno vive en ese hogar y la tierra que los rodea. Estas son las cosas con las cuales todas las personas, no importa dónde se encuentren, se pueden relacionar y a las cuales pueden responder. De la casa, de la familia y de la tierra, recibimos las cosas sencillas de la vida. Esta verdad puede ser claramente vista en pasajes como en los Salmos. Por ejemplo, cito el Salmo 1:1-3. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, Torá de Dios, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O lo que nos dice Isaías 5:24, como está escrito, y cito: por tanto, como la lengua del fuego consume al rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como pobredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la Torá, la ley de Dios de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. O como nos dice el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versos 7-8, como está escrito, lo cito, dice: la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Los traductores de la versión Reina Valera, la cual leímos, lograron mantener el sentido agrícola de estas palabras, perdón, cuando las tradujeron al español. Nuestro creador pinta un cuadro muy concreto de cómo sus hijos deben vivir, basado en objetos simples, comprobables, concretos, que todos nosotros podemos ver al mirar fuera de nuestras ventanas. No somos dejados atrás para comparar nuestra teología con la teología de otro. Las palabras y enseñanzas de las Escrituras están diseñadas para ser mostradas en la creación desde el principio. El escritor de Hebreos lo declara con mucha precisión cuando cita Hebreos 11:1 de la siguiente manera. Y la siguiente manera que la voy a hacer es de una versión literal del texto, no como dice la versión que frecuentemente leemos, es la Reina Valera. Dice así, en una forma literal: ahora fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la evidencia de las cosas que no se ven. Note que fe no es las cosas que se esperan o las cosas que no se ven. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la evidencia de las cosas que no se ven. La misma palabra que dio a luz todo nuestro entendimiento de Dios en las Escrituras es la misma palabra que creó las flores, los árboles, los campos y las semillas. A causa de la ley de según su especie, sabemos que la estructura molecular de toda materia es según el diseño, porque la palabra que lo creó es según el diseño. Es por ello que el maestro comunicó sus pensamientos, deseos,
voluntad y caminos a través del lenguaje hermoso, el lenguaje hebreo, y a través de este proceso de pensamiento. El pensamiento concreto puede ser comprobado y visto en la evidencia que nos rodea. Todos esos términos abstractos de los que hablamos anteriormente tienen su significado básico en lo que se puede ver en las vidas cotidianas de su pueblo, en el principio. El hebreo es verdaderamente conceptual y también habla en abstracto, pero incorporado dentro del idioma, cuando se le toma de vuelta al principio. Cuando se le toma de vuelta al principio, hay un cuadro sencillo de una casa, de una familia y de una porción de tierra. Todas las palabras bíblicas, me atrevería a decir, me atrevería a afirmar categóricamente, todas las palabras en todos los idiomas, cuando son filtradas de vuelta a través del lenguaje original de nuestras Biblias, quedan integradas en la simplicidad de lo que todavía vemos hoy en la creación. Y esta es una de las razones por la que nosotros, como seres humanos, teníamos que haber ejercido dominio sobre la creación, basados en nuestra obediencia a nuestro Creador, el Labrador. Teníamos que haber mantenido y sostenido su hermosa creación para que esto hubiera sido un testimonio consistente de la gloria de Dios a través de todas las generaciones. Cualquier lingüista o antropólogo le diría al lector, le diría al que lee la escritura, le diría al que escucha la palabra, que si quiere transmitir una verdad a un gran número de personas, debería usar un sistema básico de comunicación con el cual la mayoría de las personas se puedan relacionar. Conocemos por las escrituras que Dios amó al mundo. Así que Dios, siendo el comunicador por excelencia, reveló su palabra a través de una terminología a la que todo el mundo, no importa dónde viva, pueda responder. Precisamente la primera palabra con la que Él comienza su revelación al hombre se encuentra justamente en la letra del mismísimo primer versículo, la Bet, o la casa en hebreo. ¿Por qué usar una Bet, la segunda letra del alfabeto hebreo, en lugar de la Aleph, la primera letra? El Señor comienza con una casa porque un refugio es algo que todos necesitamos. Si usted ha visto algunos de los recientes programas que son famosos alrededor del mundo, dígase los programas de reality shows o de telerealidad, para decirlo en un término latino, puede que esté familiarizado con estos programas que toman una muestra representativa de personas de varios trasfondos y lo dejan en una isla remota. Mi pregunta es, ¿qué es lo primero que todas hacen? No importa qué origen tengan. Así es. Lo primero que hacen es buscar un refugio y comienzan a construir una casa. Óigame bien, una casa. Nuestro Creador es más inteligente que todos nosotros. Él sabía desde el principio lo que el hombre haría. Así que grabó el significado de cada una de las 22 letras del Aleph Bet hebreo, las letras de la creación en la creación, en el principio. Puede que encuentre interesante que cuando vamos al final de las escrituras, encontramos que la última letra en hebreo en el libro de Apocalipsis es la Nun. La letra hebrea para pez o vida. El diseñador de todo cuanto existe comienza con una Bet y termina con una Nun.
Estas dos letras hebreas forman la palabra hebrea ben, que traducido es hijo. Podría ser que el creador del rollo del libro de la vida entero, sea todo acerca del hijo. Así es acerca del hijo. Por eso lo hizo de esa manera. Mire qué dice el Salmo 47. Literalmente dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Lo cual lo mismo dice el libro de Hebreos 10:7. Dice lo siguiente, cito, dice: entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Dios ama a todo el mundo. Amén. Él comienza con la tierra y el agua, la hierba y la vegetación, el sol y la luna, las bestias y los peces, porque podemos relacionarnos con esas cosas. Dios sabía lo que había de hacer o lo que había que hacer, aparte de simplemente entregar su preciosa palabra a la humanidad. ¿Por qué? Porque uno de los obvios atributos del hombre, el cual nos separa de la flor diente de león, es el hecho de que estamos facultados para poder elegir. Se nos ha dado esa habilidad. Podemos elegir el levantarnos por la mañana y decirle a nuestro Creador que se vaya a paseo, lo que mucha gente hace, por cierto. Ya Dios sabía eso. ¿Verdad que Dios es inteligente? De modo que Él grabó sus enseñanzas en la creación, a sabiendas, que su palabra podría ser observada en el siglo XXI de la misma manera que lo fue hace 6,000 años. Pensamiento concreto, el único modo viable. Otra de las características dentro del proceso de pensamiento es el pensamiento lineal y frente al pensamiento cíclico. Quiero abundar un poco acerca de este principio también. Otro aspecto importante entre los dos procesos de razonamiento es la diferencia entre el proceso lineal y el proceso cíclico. ¡Wow! Poco difícil de esa manera abordar esto. Ahora, sería una pregunta buena sería, ¿qué significa eso? Bueno, nosotros hemos sido programados para ver la cronología y la historia desde un punto de vista lineal. Déjenme ilustrarlo con un escenario familiar. Usted está sentado en su clase de historia y su maestro le relata cierto acontecimiento que ocurrió en un momento concreto en la historia, dígase en el año 134 después de Cristo. Casi sin pensarlo, inmediatamente trazamos mentalmente una línea cronológica. Esta línea nace del pasado nebuloso desde la izquierda y se extiende al futuro nebuloso hacia la derecha. Cada vez que usted ve los dibujos falsificados del ascenso del hombre, los monos aparecen en la izquierda y progresan hasta el tipo con el traje y con su maletín en su mano derecha. El pasado está separado del futuro por medio de una cruz, la cual divide la cronología y la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Una línea viaja desde el pasado y se para abruptamente en la cruz. En esta línea está escrito Antiguo Testamento, dígase judíos, ley, ausencia del Espíritu Santo, juicio, sacrificios sangrientos. ¡Wow! Luego hay una línea que comienza en la cruz y se extiende hacia el futuro, con las palabras Nuevo Testamento, Jesús, cristianos, iglesia, gracia, Espíritu Santo, no más ley, amor, paloma. Ahora, en el año 134 después de Cristo, está alrededor de 2 pulgadas.
a la derecha de la cruz. El año 1500 antes de Cristo está a un pie a la izquierda de la cruz. ¿Tengo razón? ¿Sí o no? ¿Qué estoy tratando de decir? Que hemos sido entrenados para ver la historia como una línea cronológica con pequeñas marcas perpendiculares indicando acontecimientos importantes a lo largo del camino. Y así es precisamente como hemos sido programados para ver la revelación de Dios para con nosotros en las Escrituras. Esta línea cronológica, de la cual surgió el pensamiento lineal, es conocida como dispensacionalismo. El pensamiento lineal es el pensamiento evolucionista. Charles Darwin y C.I. Scofield, quienes popularizaron el pensamiento dispensacional, crecieron en popularidad más o menos al mismo tiempo. A pesar de que fue el abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, el que enseñó a Charles la base para la teoría evolucionista lineal. El pensamiento evolucionista está fundado en la creencia de que todas las criaturas vivas surgieron de un antepasado común primitivo. Y que con el tiempo, este antepasado primitivo evolucionó por medio de un proceso ascendente constructivo. El viaje evolucionista requirió que muchos de nuestros apéndices ancestrales desaparecieran en diferentes etapas de la progresión, produciendo finalmente la avanzada especie humana. Esto está supuestamente verificado en las columnas dispensacionalistas geológicas o estratos establecidos a través del tiempo. Más o menos al mismo tiempo en que la teoría evolucionista apareció en la escena científica, la teoría del dispensacionalismo se elevó hasta la cumbre en la escena religiosa. Esta teoría defiende que Dios ha tratado con su pueblo en etapas dispensacionales con el paso del tiempo. En cada periodo la gente tuvo relaciones únicas con el Creador, reflejadas por las diferentes características, leyes y requisitos de aquella época. En otras palabras, cuando se coloca una al lado de la otra, la supuesta columna geológica parece evocadoramente similar a la columna dispensacionalista. La verdad es que mientras los creyentes más dedicados a la Biblia en nuestra cultura occidental se levantarían vehementemente en contra de la evolución orgánica, no obstante, ellos son los primeros en traicionar el concepto teológicamente. Orgánicamente lo aprueban, pero teológicamente lo aprueban. Se reirían de los principios generales de la evolución. El hombre comenzando como una ameba flotando en una charca de sopa primigenia, continuando con la teoría, un día, hace mucho tiempo, un rayo cayó en la charca de sopa, energizando a esta simple célula solitaria, y que con el tiempo comenzó a evolucionar con sus aberturas branquiales, aletas y cola. Más tarde, las aberturas branquiales fueron absorbidas y las aletas se desvanecieron y la cola se cayó. Comenzaron a desarrollar nuevas apéndices, alas, patas y brazos, y pronto comenzaron a fruñir y a ponerse erectos, hasta que al final de la línea cronológica aparece un hombre vestido con un traje y un maletín. Esto es una simple y cruda representación de lo que llamamos el ascenso del hombre. El lector lo habrá visto en la televisión, lo habrá visto en muchas revistas, lo habrá visto en internet, en fotografías, en impresos, en periódicos, por décadas. Ahora, mientras los creyentes del Nuevo Testamento se burlarían de una cosa como esa, como es la realidad, es así exactamente como hemos sido enseñados a pensar teológicamente.
Yo lo llamo evolución teológica. Y así es como funciona. Escuche. En el principio estaban los patriarcas primitivos flotando en un diluvio mundial, pero pronto llegaron al monte Sinai, donde cayeron relámpagos luminosos, energizándolos con las dietas, con las leyes dietéticas, los shabbats y las fiestas solemnes. Con el tiempo, las leyes dietéticas decayeron, los shabbats se desvanecieron y las fiestas solemnes fueron transformadas hasta que al fin podemos ver el hombre cristiano. Bueno, puede que esto parezca una ilustración absurda, pero ¿lo es realmente? Claro que no lo es. Superficialmente parece lógico que si Dios creó la evolución orgánica, entonces, ¿por qué no la evolución teológica? El autor de las Escrituras, sin embargo, escuche bien, piensa en diseños cíclicos, no en diseños lineales. El Dios de la Biblia es un Dios creacionista y no un Dios evolucionista. A propósito, tampoco fue el abuelo de Darwin el que se le ocurrió lo del ascenso evolucionista del hombre. Fue más profundamente el adversario en el principio. Isaías nos ayuda grandemente a comprender el proceso de pensamiento de nuestro enemigo. El libro de Isaías 14, 12, 17 nos dice lo siguiente. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra? Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol. A lo profundo de la fosa se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que transformaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca le abrió la cárcel? Como puede ver, ascender fue el deseo del adversario, pero Dios reveló algunas realidades francas de esta criatura caída. El deseo de Satanás fue ascender, pero por su rechazo a los mandamientos del Creador, entropía, desorden, caos entró en el universo y su destino se convirtió en el descenso. Esta es también la realidad de la caída del hombre. La materia y la masa ahora están sometidas a la corrupción y a la decadencia. Si se le deja solo, el hombre se corromperá a sí mismo, al igual que toda materia. Pero Dios lo sabía por adelantado. Para mantener al hombre a salvo de derretirse, de destruirse rápidamente con un calor abrasador, el Señor dio a sus hijos la palabra, la Torá, su ley, para mantenernos apartados de la corrupción. Dios reveló todo su deseo y voluntad en el principio, tal como los primeros 4 capítulos de Génesis nos muestran, y nuestra obediencia a sus mandamientos, a sus fiestas solemnes y a sus Shabbats revela la misma verdad a cada generación. El final está revelado desde el principio. Isaías nos dice, Isaías habla en su capítulo 46, verso 10 de esta verdad. Como está escrito, voy a citar, dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios, el Creador, estableció sus ciclos desde el principio e instruyó a los padres de antaño a enseñar estos mandamientos y estatutos a sus hijos perpetuamente. Si el hombre obedeciera eso desde el principio, entonces cada generación vería y oiría la misma verdad. Busquemos el consejo divino. Mire qué dice el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 14. Dice lo siguiente, cito, este día
os será memorable, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. El libro de Éxodo 12:17 también dice lo siguiente: guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento a lo largo de vuestras generaciones como una costumbre perpetua. El libro de Éxodo también en el capítulo 31, verso 16, nos declara lo siguiente: guardarán pues el Shabbat los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo. El libro de Levítico también nos enseña esta verdad. Dice así: estatuto perpetuo será para vuestras descendientes, donde quiera que habitéis, ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. Génesis 17:7 también nos enseña. Mire qué dice: estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El libro de Deuteronomio, en su capítulo 4, verso 40, nos enseña también esta verdad. Dice así: guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Los ciclos de justicia de Dios están revelados en su ciclo semanal del Shabbat, en su observancia mensual de la luna nueva, en su ciclo anual de las fiestas solemnes, en las lecturas semanales de la ley, de la Torá y en el jubileo. Dios lo diseñó de esta manera desde el principio, para que cada vez que nosotros observemos estos ciclos, continuemos aprendiendo sus caminos y su naturaleza. ¿Ha tenido usted alguna experiencia de leer el mismo pasaje de las Escrituras muchas veces a través de los años y de repente un día ve algo en un verso concreto que nunca había visto anteriormente? Yo creo que sí. Ese es el modo en que nuestro Maestro ha diseñado toda su revelación para nosotros. David era bastante consciente de esto cuando escribió el Salmo 23, que dice así: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La palabra sendas fue elegida por los traductores de la versión Reina Valera que acabamos de leer para expresar un concepto el cual ya empleaba el idioma hebraico con mejores palabras, y era el vocablo agol. El vocablo utilizado aquí es agol, que quiere decir un ciclo bien recorrido. David estaba suplicando a su Creador que lo guiara por sus ciclos de justicia. En el pensamiento hebreo, los ciclos anuales de Dios, de sus fiestas solemnes, la apariencia mensual de la luna, Rosh Hodesh, el Shabbat semanal y la diaria salida y puesta del sol y de la luna están grabados en las enseñanzas de su justicia. Prácticamente todo lo que crece fuera de nuestra ventana, dígase todo lo que vive dentro de nuestro cuerpo, da testimonio de esta verdad. Sustituir o cambiar estos ciclos sería ocuparse y establecer nuestra propia justicia, creando de ese modo una mutación. Hasta aquí la primera entrega de esta lección o de esta parte, que la hemos denominado el proceso de razonamiento entre el pensamiento abstracto
El pensamiento del mundo frente al pensamiento concreto, pensamiento bíblico. Hasta nuestra segunda parte, que nos encontraremos en este lugar, bajo una cita divina, les deseo lo mejor a todos ustedes. Y que el Eterno los bendiga y les guarde. Y que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Shalom.